Esta es una producción de actualidadradio.com. David Camín es profesor de Economía de la Universidad de Nueva York, es subdirector del Consejo Nacional de Economía de la Casa Blanca y una de las personas que asesora al presidente Joe Biden en materia económica. Nos acompaña a esta hora de la mañana desde la capital de la nación. Profesor Camín, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. La noticia viene por cuenta de los precios en Estados Unidos. El reporte de la semana pasada, del día viernes, indica que en noviembre aumentaron los precios hasta 6.8%, en lo que representa un comparativo anual mayor al que no hemos visto en los últimos 40 años. Profesor Camín, ¿por qué estamos viendo estos altísimos niveles de inflación? ¿A qué se debe esto? So, as we exit this once-in-a-century pandemic, we're facing challenges when it comes to price increases that are hurting Americans' pocketbooks. The same kinds of challenges that we're right now seeing around the world. And just to take a step back, we've got several points of economic data over the last couple of weeks, some showing the kind of progress we've made as we've been exiting this pandemic, and some showing the real challenges, including today's. So, in terms of the place where we've seen, real progress, the United States was the only major economy that had a larger economy as of the July than before the pandemic. Yesterday, we learned that unemployment insurance claims had fallen to their lowest level in 50 years, and the week before, we learned that the unemployment rate in the United States had fallen to 4.2%, several years earlier than outside experts had projected just at the beginning of the year. Sí, dice el profesor David Camín, el subdirector del Consejo Nacional de Economía de la Casa Blanca, que lo que estamos viendo, esas cifras tan aterradoras para muchos, de 6.8% en noviembre en cuanto a la inflación, es debido a que a medida que vamos saliendo de la pandemia, el reto en el aumento de los precios que está afectando a todos en Estados Unidos nos está afectando a todos en todo el mundo. Lo que sabemos es que de estas 2 últimas semanas, las cifras han sido más bien alentadoras. Todavía tenemos muchos retos, como el que presenta este informe de 6.8% en noviembre, pero en general, Estados Unidos es la única gran economía que tuvo en julio una economía más grande que la que tenía antes de la pandemia. Y la semana pasada, las solicitudes de desempleo cayeron a su nivel más bajo en los últimos 50 años. Menciona también que un par de semanas atrás tuvimos un reporte de desempleo que deja el desempleo en 4.2%, lo cual también es muy alentador. Pero, profesor Camín, lo que estamos viendo es que a pesar de ese optimismo que usted nos cuenta, los precios van aumentando todavía. Y la gasolina sigue en aumento, y eso es uno de los temas que más le preocupa a la gente. Prices have been going up, and that's true here, it's true around the world. There are a number of forces that were underlying the data today and that are affecting Americans' pocketbooks. In November, we saw energy prices continuing to go up. That was reflected in the data. That's a place where the president has taken action. We saw that as a challenge over the last several months, where supply of oil was not keeping up with demand around the world. That's why the president announced a release from the Strategic Petroleum Reserve in parallel with a number of other countries around the world, and has also engaged diplomatically with energy-producing countries. We've begun to see results there. Prices have been coming down. Price in the wholesale gas market is now down 30 cents relative to where it was just a few weeks ago. That should be passing through to consumers as soon as possible. Natural gas prices are down 25% right now relative to the average last month. So that's an area where we're continuing to focus, but we've seen progress. Progress not picked up in November's report, but should be picked up in December's and months looking ahead. Dice el profesor Camín que es cierto que los precios han aumentado y siguen aumentando. Eso es innegable, pero es algo también que está ocurriendo en todo el mundo. Dice que hay una serie de aspectos que han afectado la economía de los estadounidenses y en noviembre, por ejemplo, vimos cómo los costos de energía
continuaron aumentando. Eso es algo en lo que el presidente Biden ha tomado acción y por eso hemos visto retos como el anuncio de liberar reservas de petróleo estratégicas, al igual que hicieron otros países en todo el mundo, y que se han visto involucrados en políticas de diplomacia con otros países productores de sistemas energéticos y que también se han visto los resultados ahí. Y eso es lo que ha permitido que bajen un poco los costos. Por ejemplo, menciona que ha bajado 30 centavos el galón de la gasolina en las últimas semanas. Y eso debería pasarse a los consumidores tan pronto como sea posible. Y que los precios de gas natural han caído también 25% con respecto a los promedios del mes pasado. Dice que esta es un área en la que sí se están enfocando, han visto progreso, pero no se vio en noviembre. Y lo que ellos esperan es que el progreso, que supuestamente ya tuvieron, se vea en diciembre. Pero, doctor Kamín, estos costos también los hemos visto supuestamente asociados a las demoras también que hemos visto en los puertos, sobre todo en el Pacífico de Estados Unidos, donde vemos las imágenes de los buques esperando ser descargados y eso se ha popularizado mucho. ¿Cómo van con eso? We obviously face real challenges when it comes to bottlenecks, for instance, at our ports. That's also been a real area of focus. We've begun to see progress there. Shipping costs to the West Coast have begun to come down and wait times at the ports have also begun to come down. But that will take time to work through the system. So, we've begun to see progress along a number of dimensions, but these are real challenges, challenges we're facing around the world and challenges reflected in today's report and where, people expect them to be resolved over time. And the president has been working as hard as possible to try to pull forward that kind of relief for Americans. Dice el profesor Kamín que en cuanto a los costos en los puertos, es un reto que han visto por los cuellos de botella que se han formado, pero que también se han venido enfocando en eso, sobre todo en la parte de la forma en la que están sacando esa carga en la costa oeste. Han bajado ya los tiempos con respecto a lo que era hasta hace unas semanas. Los tiempos de importación han venido también disminuyendo, pero es algo que se va a ver en todo el sistema. Así que a medida que va bajando, no va a bajar como tan automáticamente en todos lados. Reconoce que estos son retos reales, pero que se están viendo en todo el mundo y que el presidente está trabajando en este tema. Doctor Kamín, menciona usted esto que es en todo el mundo, pero yo la verdad he visto un enfoque mucho más grande en Estados Unidos. Estas demoras y estos altos costos, esta inflación, ¿es un tema particularmente de Estados Unidos o es un fenómeno que se está viendo de una forma global? So, in recent months, we actually have seen these kinds of price increases in a number of other leading economies. For instance, in the euro area, if you look, from August through November, we actually have seen, the same price increase basically that they have over that same period of time. So, we've actually over the, last several months, the kind of price increases we've been seeing as there have been supply chain bottlenecks and the kind of forces affecting economies around the world as we're exiting the pandemic have been seen in other countries. And look, we're focused on trying to address those kinds of challenges here at home. One place where we have actually seen something different significantly than the rest of the world is when it comes to cars. So, there we have seen higher price increases than in other countries. Estamos hablando con el profesor David Kamín. Es un profesor de economía de la Universidad de Nueva York y es subdirector del Consejo Nacional de Economía de la Casa Blanca. Le preguntábamos si esto pasa solamente en Estados Unidos o si pasa también en todo el mundo. Y lo que nos contesta es que lo que ha visto en meses recientes es que en realidad esto es algo que no es únicamente de Estados Unidos y los aumentos en los precios se han registrado en otras economías de primer nivel. Por ejemplo, en la zona euro, si se miran los precios entre agosto y noviembre, se ven los mismos incrementos de precios que se han tenido en Estados Unidos. Pero obviamente esa recuperación de la pandemia tan acelerada que ha redundado en esta inflación se ha visto en las grandes potencias del mundo, no solamente en Estados Unidos. En lo que sí reconoce que a Estados Unidos le ha ido peor que al resto del mundo
es en los vehículos, en el precio de los carros, y que ahí sí hemos visto un aumento de los precios con respecto a otras naciones. Doctor Camín, si le entiendo bien, usted es muy optimista. Usted dice que las cosas van mejorando. Pero ¿cuándo llegaremos a los niveles de antes, a los niveles prepandémicos? So, look, I think that, as the president said from the start, exiting a pandemic like we've had was going to involve, some real bumps in the road, some real challenges, like we've seen when it comes to prices. There are some areas where we've seen tremendous progress, better progress than I think most experts expected us to see. That is true when it comes to, for instance, our labor market and, the drop to a 4.2% unemployment rate in November and the lowest level of unemployment insurance claims this week than we've seen in 50 years. But, we've also seen, the kinds of challenges that, as a result of the pandemic, changes in the ways people are buying more goods because of and less services, given health fears, and also challenges when it comes to supply of goods. I think that outside experts expect that to resolve as we're going into next year. We can see some evidence of that, certainly when it comes to energy prices and prices at the pump going into this month, and where we expect continued improvement. Evidence when it comes to sort of some of the wait times at the ports and so on. So we're focused on making sure it resolves as soon as possible. But when it comes to exiting the kind of pandemic we've seen, there are bumps in the road, and it's really a question of just making sure that as an administration that we're focused as much as possible at trying to do everything we can to resolve it. Yes, bear with me for a second. Estamos hablando con el profesor David Camín. Lo que dice el profesor Camín sobre cuándo saldremos de estas cifras de inflación y cuándo volveremos a los niveles prepandémicos es que no tenemos una fecha realmente, porque pues salir de la pandemia tiene muchos efectos y muchos bumps on the roads, como muchos obstáculos, se menciona puntualmente, pero dice que sí hay muchas áreas en las que se ha hecho un gran progreso. Menciona nuevamente el hecho de que las tasas de desempleo en noviembre estaban en 4.2%, que es un histórico muy bajo con respecto a los últimos 50 años, pero menciona también que los retos se ven en que ha cambiado el comportamiento de la gente con la pandemia. La gente ahora compra más bienes y menos servicios con respecto a lo que era antes. Compramos más bienes que servicios. Y eso también no ha contribuido, por ejemplo, a la forma en la que se están viendo los atascos en la cadena de suministros y por qué las cosas están demoradas. Y en cuanto a el tema de los costos de la gasolina, este mes, en diciembre, dice que sí esperan que mejoren y que tienen evidencia de que debería mejorar en algunos temas, como también no solo la gasolina, sino el movimiento en los puertos. Vamos a una breve pausa. Son las 7 de la mañana y 21 minutos. Al regresar, continuamos con el profesor David Camín. Es profesor de Economía de la Universidad de Nueva York. Es subdirector del Consejo Nacional de Economía de la Casa Blanca y nos acompaña desde Washington a esta hora de la mañana. Continuamos en Actualidad Radio con mucha más información y nos acompaña el profesor David Camín. Es profesor de Economía de la Universidad de Nueva York y subdirector del Consejo Nacional de Economía de la Casa Blanca. Doctor Camín, gracias por seguir con nosotros. Usted mencionaba en el bloque anterior, en el segmento anterior, el tema de las demoras en los puertos y la forma en la que la gente ahora está comprando más productos que servicios. Pero también dentro de esa cadena de suministros se ha hablado mucho de los camioneros, de los conductores de las rastras, de los camiones, y que no tenemos suficientes conductores. Y no es porque particularmente se hayan quedado en la casa o estén haciendo más dinero sin trabajar con beneficios del gobierno, como se ha tratado de hacer creer muchas veces, sino porque han cambiado de trabajo. El que antes era camionero, ahora ya no es camionero. Simplemente se dedicó a hacer otra cosa. La pandemia le cambió mucho su trabajo. ¿Es eso? ¿Qué es lo que han podido identificar ustedes como la razón? So, I think, as the pandemic has had a number of different effects across the economy. And, some of those effects are ones we are
we are clearly bad ones we're trying to resolve as soon as possible. Things like, fear of going to work, obviously the health effects of COVID. I mean, there are many reasons that we need to try to resolve the pandemic and address the obvious, health tragedies it causes. That's, been obviously the president's focus from the start, and with a COVID vaccination plan and so on. Some of the effects that we're seeing come from people then really changing their behavior in the face of COVID. Some changes are ones that probably will end up changing back as people, as COVID ends up being playing less of a role in our economy and our country. Things like, right now, for instance, people are spending in total about the same amount that they were pre-pandemic. We're on the same trend. They're just spending on really different things. Right now, they're spending a lot less on services, a lot more on goods. That's true around the world. That's part of the reason why we've had the kind of supply chain challenges that we have as well. That combined with the fact that COVID has made it somewhat harder to actually get supply of goods. So, we're trying to do everything we can to address COVID, address the pandemic, and then also try to relieve some of the supply chain bottlenecks we've seen. Dice el profesor Camín que la pandemia sí ha cambiado muchas de las cosas en la economía y que algunos de esos comportamientos espera que se resuelvan muy pronto, y muchos están relacionados con el miedo a volver al trabajo en su momento, con los efectos del COVID-19, con todo lo que esto podría representar. Y por eso pues se ha enfocado mucho la administración en los temas y los planes de vacunación. Pero también los efectos que ha tenido en el comportamiento de las personas es lo que ha afectado mucho esto. Algunos, por ejemplo, se refiere principalmente a el rol que juega el COVID en la economía no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero. Por ejemplo, y nos repite lo que nos decía en el segmento anterior, la gente está gastando más plata en productos que en servicios. Y eso, por supuesto, está generando estas demoras. Otra cosa que nos menciona, la gente está gastando tanto como antes de la pandemia. Simplemente estamos con tendencias diferentes. Y esa es parte de la razón por la que se están viendo estos cuellos de botella en la cadena de suministro. Y si se combina eso con los temores del COVID que mencionaba al principio, pues tenemos una cadena de suministros que se mueve ralentizada. Doctor, profesor Camín, pero con respecto puntualmente a los conductores, ¿qué tiene que decirnos al respecto? Porque eso es algo que hemos visto mayoritariamente en muchas de los comentarios políticos que se hacen, como que no existen, no los tenemos. In November, we saw, the labor force participation rate go up. So that employment report was good on a number of fronts, lower unemployment, but more people both working and looking for work. We obviously hope and expect that trend to continue. And some parts of the pandemic and some of the effects, may end up being, like, as you said, if people are, have looked at certain kinds of jobs and decided they want to take a different one, we're obviously, the president has been focused on making sure that people get good jobs, that, people are, have higher wages looking ahead. We've seen wages coming up, especially for people at the lower end of the, making less money, where, incomes have been rising and outpacing inflation. Dice el profesor que en noviembre lo que vimos en la participación de la fuerza laboral es que aumentó. Y en el reporte de desempleo vieron buenas noticias en varios frentes. El primero es el que ya habíamos mencionado antes. Ha bajado el desempleo, pero también ha aumentado el número de personas que están buscando un trabajo, que espera que esta tendencia continúe y que es cierto que varias partes de la pandemia han tenido efectos en algunas industrias. Menciona, por ejemplo, el hecho de que las personas estén buscando empleos diferentes, empleos en los que tengan más plata, en los que les paguen más por hora. Y dice que el presidente se ha enfocado mucho en eso precisamente, en que la gente cuando encuentre un trabajo, sea un buen trabajo y le paguen mejor. Dice que también han visto que han aumentado los salarios, especialmente en lo que destina o lo que menciona como el lower end, como los que ganaban más poquito. Los que estaban ganando más poco
Ahora, esos puestos de trabajo han aumentado los salarios, pero también esto ha aumentado la inflación en el país. Finalmente, y ya para terminar, doctor Camín, mencionaba usted al principio de esta entrevista los precios de la gasolina. Y algo que se tiende mucho a asociar es el precio de la gasolina con el presidente de turno. O sea, este presidente está haciendo un buen trabajo si el precio de la gasolina es bajo. Y viceversa. ¿Qué tan cierto esto? ¿Qué tan acertado es comparar la efectividad de una administración, al menos en materia económica, con el precio de la gasolina? Well, first, the frustration when it comes to, energy prices and gas prices is totally understandable. I mean, it really affects people's pocketbooks. And that's part of the reason why the president, has been so focused on the fact that, what has been driving that has been in part, supply of energy around the world, supply of oil that has not been keeping up with demand coming out of the pandemic. He's also been very much focused on making sure that oil and gas companies, distributing, the ones selling at the gas stations, are passing on savings to consumers. There's increasing evidence that even as prices at the wholesale level fall, it's not dropping as quickly as it should in terms of reaching consumers. And he asked the FTC, the Federal Trade Commission, to investigate that and investigate evidence of anti-competitive practices. When it comes to gas prices, the kind of, action the president has taken means that we are seeing, falling prices at the pump right now on the wholesale market. Prices are down about 30 cents per gallon. We expect that kind of relief to be coming to consumers as soon as possible. We've begun to see price at the pump begin to come down. Right now, 20 states are below the average gas price adjusted for inflation over the last 20 years. The average price for over the last 20 years is about $3.13 a gallon. 20 states are right now below that, but we expect more relief to come to Americans in the weeks ahead. Gracias, profesor Camín, por estar con nosotros en Actualidad Radio. En la traducción de esta última pregunta, dice que entiende la frustración de la gente con respecto a los precios de la gasolina, porque es entendible, es algo que nos golpea mucho el bolsillo a todos. Pero es por esta razón que el presidente se ha enfocado mucho en pasar estos beneficios y en que la cadena de suministros de energía en el mundo esté respondiendo a las necesidades de la pandemia. Dice que el presidente se ha enfocado mucho en algo, y es que las compañías de gasolina, las distribuidoras, las empresas en donde nosotros echamos gasolina, estén pasándole esos ahorros a los consumidores. Porque hay evidencia de que baja el precio del galón de gasolina, pero se demoran en bajarnos el precio de la gasolina. Entonces, ellos están quedando con esa plata. Ahora, hay una solicitud que se ha hecho a la FTC, que es la Comisión Federal de Comercio, para que investigue estos temas. Pero dice también que en cuanto a los precios de la gasolina, el presidente sí ha tomado unas medidas. Dice, por ejemplo, que los precios han bajado 30 centavos por galón gracias a las decisiones que ha tomado el presidente Biden con respecto, por ejemplo, a el precio a estos 30 centavos que mencionaba. Pero menciona también al final que hay 20 estados que en este momento tienen los promedios de los precios de gasolina ajustados a la inflación por debajo de los niveles en 20 años. O sea, el precio de los últimos 20 años es de $3.13 ajustado a inflación. Y 20 estados están justo por debajo de eso, que espera que esos alivios vayan a todos los demás estados y a la cadena en general. Lo que no contestó fue la pregunta de si deberíamos asociar los precios de la gasolina o no con el administrador de turno, con quien se encuentre en la Casa Blanca. Escuchas un audio de actualidadradio.com.